Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Hola Yam, ¿cómo andás? Muy bien, Flor, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Me alegra mucho y bueno, hoy arrancamos, y seguimos con un ciclo muy especial, ¿no? En la locura, en la literatura, toda esta cuestión psicológica que caen en los libros con personajes que nos atormentan, que nos causan nervios, ¿no? Que nos hacen sufrir. Porque es fácil identificarse, porque todos estamos expuestos a la locura, sí, ¿no? En todo caso. Lo que hablábamos la vez pasada, es una delicada cornisa en la que todos podemos caer en algún momento. Una vez se acaba la sensatez, ahí arranca otro mundo y muchos escritores nos los han descrito de manera brillante y fabulosa. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Bueno, soy Maggie, soy profesora de literatura. Estoy participando porque me invitó Flor, con quien cursé la carrera en PUAN de letras. ¿Y por qué elegiste este tema? Porque nosotros siempre decimos que invitamos a un invitado, valga la redundancia, y que él propone el tema. Nosotros después elegimos los libros en función del tema que el invitado eligió. Entonces, ¿cuál fue el disparador? Bueno, el disparador, en términos bien rigurosos, fue una lista de temas que recibí y me puse a mirar y apareció lo que yo buscaba, que apareció aparte de así muy concreto, justamente la locura en la literatura, que es un tema que a mí me interesa mucho, porque de por sí me interesa la conducta humana, la mente humana. De hecho, me interesa mucho la medicina también, la neurología, y en los últimos años me puse a leer mucho de psicoanálisis. Entonces, es como... Bueno, y desde chica, me acuerdo en el colegio ya, cuando me dieron un tema a elegir, una vez elegí también la locura, lo abordé desde otro lado. Pero no era de literatura. Era de arte, así que estaba relacionado. Está bueno. En ese momento recuerdo haberlo pensado de manera mucho más adolescente, claro, ¿no? Como obvio, que es como una cosa de la rebeldía. Creo que la locura en la adolescencia va por ese lado. Y ahora ya, después de haber transitado también esa primera concepción más, me parece más inocente, más infantil, de pensar que la locura, esa romantización de la locura, ¿no? Sí, de que también es como eso, ¿no? Los locos, esas cosas que a veces se ven en los medios, en las redes, tipo enamorarte de una loca, como esa cosa de que el loco es el ideal porque es el que va en contra de las normas, digamos, ¿no? El que se anima a desafiar o no se preocupa del por qué o del qué dirán, ¿no? Hay como mucho de eso. Sí, un poco la asociación de la locura con la libertad. Y cuando yo también, por una experiencia personal de hacer terapia y de después, o sea, de una búsqueda personal y también intelectual, lo que a mí más me impulsó siempre en mi personal también tratamiento de ciertos problemas es que es lo contrario, que la locura me parece una forma de la esclavitud. Sí, mira. ¿No? O sea, hice como ese recorrido. ¿Cómo? ¿Cómo lo asocias? O sea, ¿cómo pasa de pensar que la locura es algo que asociado a la libertad, a la rebelión, a la desinhibición y caer de pronto en la locura como el encierro, ¿no? Como el encierro en la mente, en todo caso. Bueno, porque, por ejemplo, empecé a entender que la locura tiene que ver con la falta de libertad, en tanto, por un lado, tiene que ver con el aislamiento, con la alienación, ¿no? Por ejemplo, Freud dice que la salud, los dos síntomas más claros de salud es poder amar y poder trabajar, ¿no? Y entonces, de repente la salud tiene que ver con conectar. Sí, con el vínculo con los otros. Con vincularse y con salir del narcisismo, ¿no? Que es como que lo que pasa en tu mundo interior se vuelve más mucho relevante, más, digamos, toma más atención que lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pensándolo como una energía que no estás controlando en dónde la estás poniendo, sino porque que se está volviendo permanentemente en tus propias ideas y vivís en un mundo muy recortado. Sí, eso ¿no? es verdad. Y también es asociado muchísimo, se me ocurre ahora pensarlo en ese ensimismamiento, ¿no? Sí. Que categorizamos socialmente. Por ejemplo, si alguien va por la calle hablando solo, ya le damos una categoría sin estar especialmente vinculado con algún tema psicológico, ¿no? O, por ejemplo, la gente que es exuberante, que se viste diferente. Sí, también la cuestión... en liberace, ¿no? Hay locuras que son también planeadas, ¿no? Hay gente que decide salirse de la norma, así se ha tildado de loco solamente para expresarse, porque al final eso decíamos es la otra inocente. vez, ¿no? Como que te abre con los caminos artistas también, que muchas construyen veces.
una apariencia también de Sí. loco, porque garpa, qué sé yo. Y en el arte funciona mucho. Yo pienso siempre en Andy Warhol y en Dalí, ¿no? Que eran personajes locos, su obra era revolucionaria, cambió el mundo, ¿no? En el siglo XX, y aún así eran de una brillantez y de una sensatez maravillosa, porque no terminaron ni en la calle, ni asesinos, o sea, ni suicidados, o sea, No, claro. tuvieron una vida bastante normal, pero con términos muy propios y muy salidos de lo común, Sí, me total. parece. Sí, yo pensaba también en esta cuestión del control, ¿no? De la falta de libertad en el sentido de perder el control sobre las propias, digamos, cuando no te regulas vos, sino que tus emociones te regulan. También ahí hay como una falta, o sea, uno está preso de ciertas emociones que no puede controlar, ¿no? Entonces, en ese sentido también veo eso de la falta de libertad, qué sé yo. Y es una cuestión de percepción en todo caso. Uno está loco hasta que las demás personas empiezan a decirte o a pensar que estás loco, ¿no? Porque Bueno, en claro, todo caso a el partir de proceso ahí, ¿no? mental uno lo lleva individualmente. Me parece que también hay mucha cosa conectada con el mundo interior y cómo eso se conecta con la realidad, como decía Mari, ¿no? Con las Sí. conexiones reales, con las otras personas, con la familia, con los entornos, ¿no? Y esto lo denota mucho el libro que eligió Mari, que ahora sí podemos empezar. ¿Qué libro elegiste y qué te interesó específicamente del libro y cuándo lo leíste por primera vez? ¿Cómo ha sido tu historia con el libro? Bueno, cuando surgió el tema de la locura, primero se me vinieron muchas ideas a la cabeza, pero en tanto la propuesta concreta de elegir un libro, pensé enseguida en Raskolnikov, el personaje icónico de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo, que, bueno, como dije, es un ícono, ¿no?, del loco, pero a la vez de un tipo de locura que es la que a mí me interesa, que es una locura que se relaciona con la inteligencia y con la sensibilidad, Sí. ¿no? Porque, bueno, como decíamos, locura es un concepto muy amplio, hay muchas maneras, hay locos que son absolutamente insoportables y mediocres Sí. también, Sí. ¿no? Hay locos encantadores también. Y hay locos encantadores. Yo tengo una particular debilidad con ese tipo de personajes. Y bueno, y me pasó que cuando lo leí, que me preguntabas, fue hace unos más o menos 5 años, en el 2014. Surgió porque era una época en la que tenía como bastante tiempo libre, recuerdo, y me agarró como la idea de, bueno, voy a leer algo que nunca haya leído. De Sí. repente encontré el libro, que me lo había regalado mi abuela hace unos años, y me acuerdo de que me fascinó, ¿no? Y que es un libro largo, pero me lo leí muy rápido. Y bueno, ahora lo que hice fue releerlo, y la verdad que la experiencia de lectura fue la misma. Sí, mira. O sea, de hecho, lo leí hace poco, pero no me acordaba bien de qué iba a pasar. Sí. O sea, no es un libro que me haya quedado grabado desde la trama, sino más que nada desde el ambiente, ¿no? Ay, De sí, una- eso es tremendo, impresión, cómo sí. se impregna. Yo también, yo lo había leído, de hecho, el libro que tenía dentro como un papel que había usado cuando lo estaba leyendo, que estaba yendo a renovar el documento a los 16. O sea que estaba ahí mi partida de nacimiento fotocopiada, fotocopiada. Pero lo Vinculada a gracioso es Raskolnikov. que, claro, y yo no me acordaba tampoco de qué trataba el libro, o sea, me acordaba más o menos que era un tipo loco, qué sé yo. ¿Pero lo habías leído a los 16 entonces? Sí, Ah. pero no lo había terminado. Porque me angustiaban mucho las decisiones que tomaba. Entonces, ahora me volvió a pasar eso, pero bueno, de otra manera, ¿no? Sí, tal cual. Sí, pero sí, qué sí. distinta fue. A mí me pasó al contrario. La experiencia de lectura fue muy distinta también. Era mucho más chica, ¿no? Pero como que en ese momento me acuerdo que me indignó y dije, ay, qué bodrio este Sí, sí. personaje, no sé qué. Y ahora como que le encontré otra riqueza también. Sí. Bueno, tiene mucho, Crimen y Castigo fue publicada en 1866, es de Fyodor Dostoyevsky, y tiene mucho o sea, es poco empático el libro desde lo habitual. Yo empecé a leer el libro y me encantó porque es fácil de leer, la narración es compleja pero atrapante, pero uno se siente, es muy... Sí, es esto muy, del ambiente muy de que piel, decíamos, ¿no? pero a mí el personaje principal, que es Raskolnikov, a mí no, de entrada no simpaticé con él. Y cabe aclarar que además Yamid es la persona que más amigos hace en los personajes de los libros que leemos, Sí. porque Yo todos soy le muy caen fan. 10 puntos. Pero este de verdad superó todos mis estándares. Sí, la verdad ¿no? que superó, o sea, hizo algo que no. nadie había logrado De hasta corazón. ahora. Claro, en cambio Mari ama a Raskolnikov, Sí. me parece Sí, muy lo bien, amo. empatizamos. Sí. Me genera mucha ternura. Sí, bueno, y la historia va de que Raskolnikov es un estudiante que vive en San Petersburgo y bueno, su madre y su hermana ex viven en la estudiante. provincia, un ex estudiante, y él anda muy ensimismado, muy en su mundo, él es muy inteligente, es una persona estudiada, preparada, con una visión muy específica, es brillante, podríamos decir.
y de repente se angustia porque su hermana se va a casar con un tipo para ayudarlo económicamente a terminar la universidad. Y a él le parece una decisión incorrecta, sobre todo por el sacrificio de ella. Bueno, él supone que ella lo hace por eso, ¿no? Después habrá que hilar fino y ver si ella también no tenía sus propias ambiciones económicas. Igual es el desencadenante para que él decida asesinar a una señora que es usurera, que bueno, para robarle básicamente y empezar como su vida desde una situación económica más viable para él y para toda su familia. Y el castigo es psicológico, ¿no? Entonces ahí empieza el desarrollo del personaje, de sus diálogos mentales, y es donde empezamos a embrollarnos en esas pastas que tiene ahí en la cabeza, todo enredado, y entendiendo por qué él lo hizo y entendiendo sus razones, porque las expone todas, o sea, no nos deja tiempo de pensar, de dudar, ¿no? Él nos da la explicación perfecta y eso me parece encantador desde el principio. Sí, pero también admite múltiples interpretaciones, ¿no? Sí. Las decisiones que hace el autor. Para mí no está cerrado en lo que él propone, digamos, como motivación para el asesinato. Sí, pero además, ¿a quién no se le ocurrió matar, por ejemplo, en su vida? Y Bueno, ya que decir, estamos hablando de locura. claro, y decir que ese asesinato puede ser bueno para la humanidad. O sea, ¿quién no ha pensado que si una persona muere, que es mala, eso no podría ser una acción relativamente buena, ¿no? Como hablamos de los dictadores, como hablamos de personajes que uno dice, bueno, pero este provocó tanto daño que no... Pero la acción de matar es una cosa que está muy fuera de la razón. No sé ustedes qué opinan a partir de ahí. O sea, hablamos ya de Raskolnikov y de por qué cometió un crimen, ¿no? Bueno, yo quería decir algo cuando estuvimos conversando un poco sobre esto de la locura como libertad o como esclavitud, que es lo primero que me vino a la mente cuando surgió la propuesta de hacer una charla sobre locura, relacionado con un texto que escribí hace poco, que me disparó un artículo de Piglia, el escritor argentino. Piglia dice que los escritores tienen algo en común con los psicóticos, y es que se atreven a escuchar el canto de las sirenas, ¿no? Toma esta metáfora que viene desde el mito. Que se atreven a escuchar el canto de las sirenas para poder contar lo que han oído. Y esa metáfora me atrapó, entonces empecé como a buscar un poco de dónde venía. Y me recordó una anécdota personal que viví cuando trabajaba como secretaria en una fundación de psicoanalistas, y había un psicoanalista que era como un tipo medio desarrapado, para usar una palabra bien de Raskolnikov, que no tenía plata ni para tomar el colectivo, me acuerdo, entonces iba caminando a su trabajo y que iba y se instalaba a leer, ¿no? Entonces era como que no era muy terapeuta, era más como un intelectual. Claro. Y se instalaba y cuando yo supo que yo estudiaba letras se instaló a hablar conmigo, no paraba de hablar. Pero una vez me contó una anécdota que me quedó grabada y que después me di cuenta de que está ahí, que en esa especie de memoria involuntaria, relacionada con Joyce, el autor del Ulises, y Jung, el famoso psicólogo. Porque al parecer Joyce tenía una hija que era psicótica, pero él no lo admitía, pero bueno, lo impulsaban a que le hiciera tratar. Él finalmente accedió a hacerla tratar con Jung, y Jung, cuando empezó a tratar a la hija, se dio cuenta de que tenía mucho en común con su padre, porque él había leído el Ulises, y el Ulises es un libro muy psicótico, en donde el lenguaje se fragmenta y no hay posibilidad de dar cuenta del mundo de una manera más justamente desalienada, ¿no? Como haciendo foco en el punto de referencia. Entonces él se dio cuenta de que el padre y la hija tenían algo en común, y cuando Joyce le llevó unos textos que había escrito la hija y le dijo, mire, mi hija escribe como yo, él le dijo, sí, pero ella se ahoga en los ríos que usted navega. Mira, eso es curioso. Y esa imagen me gustó mucho, me impactó desde que tenía 20 años cuando me la contaron, y me volvió con ese texto de Piglia, ¿no? Y ahí me parece que está la diferencia con esto que vos también hablabas de Warhol o de los artistas. Bueno, pero se está metiendo en esos ríos peligrosos y los bucea y juega con eso y construye un personaje, pero a la vez puede sostener una vida acorde a sus deseos, o es totalmente devorado por ese mar, por esa cosa que lo restriega y que te escupe, ¿no? Y me parece que Raskolnikov es de los que están ahí capturados y no está manejándolo, y me gustaba eso, ¿no? Y aparte también por cosas
Me acuerdo de un amigo que era muy parecido a Raskolnikov. Sí, en el crimen, esperemos. No mató a nadie. No mató a Que yo nadie. sepa no, pero crímenes pequeños sí, o sea, robos y esas cosas sí. Que yo sepa nunca mató a nadie. Pero aparte tenía muchos delirios de grandeza, Sí. como Raskolnikov, y entonces, claro, leía Dostoyevsky y se volvía loco, Ah, más. claro, volvía se loco. identificaba Están más. Están hablando de Mandraba. mí. Sí, Entonces, me acuerdo que él una vez me dijo, leer a Dostoyevsky es como tener fiebre todo el tiempo. Mira. Ay, Y me gustaba eso, ¿no? Esa cosa de la fiebre. Sí, sí. Y voy a hacer una última conexión, porque me gusta hacer vínculos. Sí, es maravilloso. Sí. Con una charla de mediodía, yo trabajo en un colegio y tengo un compañero que es biólogo y con el que a mí, como te dije, me encanta la medicina, entonces muchas veces hablamos de cosas y estábamos en una conversación más trivial de una profesora que decía que su nene estaba enfermo y surgió, yo pregunté, ¿no? ¿Por qué será que los bebés, los nenes chiquitos tienen tanta fiebre? Y entonces mi amigo, que es biólogo, me dijo, bueno, porque la fiebre es la primera reacción del cuerpo, es como cuando el cuerpo todavía no sabe cuál es el verdadero motivo de la patología, tira fiebre, ¿no? Es como Sí. cuando pones la alarma de incendio. Como claro, Bueno, algo está mal, así que... Claro, es la alarma. Y después cuando vas creciendo, el cuerpo va tomando experiencia y ya sabe. Mira, sí. Y no necesita tirar fiebre porque Claro. sabe dónde atacar. Entonces yo dije, wow, la fiebre es ignorancia. Claro, sí, La fiebre básicamente. es falta de experiencia. Y eso me generó también, lo conecté con lo de mi amigo, leer Sí. Dostoyevsky es tener fiebre todo el tiempo. Raskolnikov todo el tiempo con fiebre. Sí. Es como estar en una alarma de incendios permanente y no saber bien a dónde atacar, Sí. ¿no? Y me gustaba mucho cómo Dostoyevsky logra transmitir eso. Por eso decía que para mí este libro es más un ambiente. Sí, sí, sí. Como que te metes en la fiebre. Sí, y estás tal ahí, cual. y es Rusia, y es el zar, y son todos miserables, y me encanta cómo construye esa literatura de la fiebre. Sí, es interesante. Además se me ocurre ahora pensar eso, ¿no? Que la fiebre de Raskolnikov es un síntoma de lo que le pasa en la cabeza, ¿no? Es como la somatización Claro, corporal de un problema que solamente él conoce. Porque todos empiezan a buscar la enfermedad y va al médico, pero nadie lo sabe. O sea, solamente lo sabe, pero no lo puede decir. Entonces Bueno, es igual- una fiebre que va a durar hasta que él resuelva, ¿no? claro. Sí, tampoco... Me parece que también tampoco está bien definido cuál es el disparador de la locura de él. O sea, ¿es la culpa? ¿Es el acto? ¿Es verse? O sea, no necesariamente, digamos, es verse habiendo roto ese límite, digamos. Claro. La respuesta es la que nos haremos claro. después de leer, si quieren, Principio de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky aquí en Contratapas Podcast. Una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la ínfima habitación que había alquilado en la callejuela S y con paso lento e indeciso se encaminó hacia el puente de X. Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona a la escalera. Su cuartucho se hallaba justo abajo del tejado de un gran edificio de 5 pisos y más que una habitación, parecía una alacena. En cuanto a la patrona, que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que el joven, cada vez que salía, estaba forzado a pasar por delante de la puerta de la cocina, que daba a la escalera, y esa puerta estaba casi siempre abierta de par en par. Cada vez que pasaba por allí, el joven experimentaba una enfermiza sensación de temor que lo avergonzaba e infundía a su rostro una expresión sombría. Debía una cantidad considerable a la patrona, y por eso temía encontrarse con ella. No se podría decir que fuera cobarde ni que estuviera abatido, sino todo lo contrario. Se hallaba desde hace algún tiempo en un estado de irritación, de tensión incesante que rayaba en la hipocondría. Se había replegado sobre sí mismo hasta tal punto, tan aislado estaba, que no solo temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía toda relación con sus semejantes. La pobreza lo tenía muy abatido. Sin embargo, últimamente, esa miseria había dejado de ser para él una preocupación. Se había desentendido por completo de sus ocupaciones diarias, había renunciado a todo lo que significara un trabajo. En el fondo se burlaba de su patrona y de todas las intenciones que pudiera abrigar contra él. Pero el hecho de detenerse en la escalera para oír tonterías, vulgaridades, recriminaciones, quejas, amenazas y tener que contestar con evasivas, excusas, embustes, no. Preferible era deslizarse por la escalera como un gato para pasar inadvertido y desaparecer. Bueno, retomando a Flor,
Yo creo que un poco el inicio de la locura ya está instaurada desde que él se siente superior, ¿no? Que lo dice desde el principio de la novela, o sea, su sentimiento de grandeza empieza a hacerle ver una realidad paralela que no está como muy acorde con los códigos morales, la ley y demás. Sí, es verdad que el personaje también está construido desde la contradicción constante, ¿no? Es un personaje que va de un polo al otro todo el tiempo, porque pasa de sentirse el más grande a sentirse una rata también, y de aspirar o de sentirse frustrado por sus aspiraciones profesionales o porque ya no está estudiando a todo lo contrario, sentirse como que no necesita nada de eso. Es un personaje que no logra una estabilidad, digamos, sí, en la personalidad. Tiene como gestos completamente altruistas y súper generosos, y al mismo tiempo es capaz de matar de un hachazo a una persona, y a dos en realidad, ¿no? Porque encima constantemente olvida que mata no solo a una persona, sino a la hermana. Sí, como la otra fue accidental, bueno, claro, fue accidental, no hay forma de abordarla como desde el plan, ¿no? Que mata, porque una está bien. Hay un personaje que es cierto que es esta prestamista, ¿no? Que toma objetos y da dinero a cambio y bueno, ese tipo de usura, actividades. Mal. Pero la hermana es una pobre sometida que de hecho un poco el disparador del crimen había sido inicialmente que él había escuchado una conversación en donde, bueno, escuchaba justamente esta idea de que la otra pobre mujer era una sometida que ni siquiera le había dejado herencia, o sea que cuando se muriera la hermana se iba a quedar sin nada. Y la trataba, o sea, peor que una mascota, claro. O sea, mal. Entonces el disparador había sido como un poco redimir a esta pobre mujer y al final termina masacrada y olvidada. Sí, es cierto. Sí, yo quería decir, me viene muy bien lo que comenta Flor para lo que había pensado, que es esto que a mí me parece que el desbarajuste, la locura, para usar el concepto de Raskolnikov, es muy anterior a la culpa por el crimen, y que algo que suele pasar en estos estados así muy, muy patológicos es que de repente te aferrás a algo que te justifica, que le da un orden, ¿no? Porque es la necesidad del orden. En medio de ese caos, de esa fiebre, bueno, veo una línea, una escalera y acá estoy, este es mi camino. Entonces me parece que cuando él escucha la conversación, ¿no? de unos estudiantes que están debatiendo sobre que, bueno, finalmente matar a una persona que explota a los demás y que con ese dinero no hace ningún bien a la humanidad, puede ser un acto moral, porque yo mato al opresor y reparto el dinero. Es como terminar un poco de maldad en el mundo, ¿no? Es como esa idea de disminuir lo macabro, ¿no? Lo que daña a la sociedad. Como esos ejes... un acto redentor, un acto de justicia, es matar al opresor y reprimir y repartir su riqueza entre los oprimidos. Pero yo creo que eso a Raskolnikov le llega como una especie de relato. Sí. Por eso la quiero matar. Sí. ¿No? En realidad no, en realidad la quiere matar, me parece a mí, porque está completamente loco. Sí. Y por eso después se olvida de Lisbeth, porque no le sirve para su relato, ¿no? Y me parece que por eso tampoco le cuesta matarla. Porque si él realmente lo que quería era hacer un acto de justicia social, no hubiera matado a Lisbeth, hubiera encontrado la manera de no tener que hacerlo. Claro. O sí se hubiera sentido después mal por haberlo hecho, pero él hubiera era diferente. Claro. Pero además tampoco es cierto eso que él busca justificar después, o bueno, previo más o menos, pero sobre todo después. Porque además ella, o sea, esta usurera o esta prestamista tampoco es un gran referente de, qué sé yo, no mató a un político. Exacto. O un economista, no sé, o alguien como un banquero. Claro, ¿no? él mismo la define como un bicho, una cucaracha, como algo así Era muy un disminuido. pobre diablo, Sí. casi al mismo nivel que el resto de la gente que aparece, ¿no? En este pero ahora población. también se me ocurre que la inteligencia de Raskolnikov lo lleva como a una Y, ¿no? A dos caminos, porque puede matar por lo moral y de paso está la plata y por no aprovecharla, o matar por la plata y justificarse de lo moral. O sea, cualquiera de las dos que sea la intención, él tampoco la tiene muy clara, porque después no hace nada con el crimen, o sea, después solamente termina encerrado como en su propio relato, ¿no? En su rumiación de los hechos, de qué va a pasar, del por futuro. ahí, ¿no? Que es esa cosa cíclica
del delirio, ¿no? Que el delirio necesita alimentarse. Tal Para cual. mí es como que él delira y necesita más delirio. Entonces, si comete un crimen, va a tener sobra para delirar. Sí. O sea, ¿sabes todo lo que voy a poder sufrir? Sí, sí, sí. Me parece que él quiere sufrir. Entonces, ¿qué motivo mejor para sufrir que ser un asesino? Sí, O sea, tal si cual. él se construye a sí mismo como un marginal, esto de soy distinto, y creo que por eso es o superior o inferior, ¿no? Que Sí. nunca igual. Claro. Si él es un distinto, bueno, ¿qué más distinto que el asesino? Sí, ¿no? tal cual. Me parece que ese es el derecho al delirio que él Sí, quiere además, claro, eso comprar. es súper interesante porque es cierto, aparte ya desde antes empieza como a ser como un imán de la tragedia, ¿no? Deja la universidad, deja el trabajo, no le interesa, vive con cualquier ropa, no sale de su casa, es huraño, es... Claro, entonces el punto final es eso, o sea, ¿qué puede superar a todo esto? Matar a alguien, porque más arriba no puedo ir. Entonces, claro, ahí es donde se ve atrapado, ¿no? Está en su jaula. Sí, yo creo que como que transmite muy bien el libro esa, sobre todo para los seres racionales, es muy duro ver ese declive del personaje, Sí, ¿no? sí. Como que creo que una de las cosas que más me hizo sufrir es eso, viste, que como que cada vez que hay una posibilidad de redención él la rechaza, ¿no? Sí. Incluso también es un poco él el propio culpable de que se ha descubierto el crimen, perdón el spoiler alert. Sí, no, bueno, pero esa necesidad es muy evidenciada porque él... Pero está en un punto- desesperado porque Sí. sepan que fue él. Hay Sí, sí. momentos Bueno, ahí que es muy decís, Poe, ¿no? Señor, O por sea, favor. me parece que Sí, la conexión corazón con de el la corazón Torma. de la Tor. Sí, sí, Es- tal cual. Y claro, y él en esa necesidad empieza a tirar pistas, o sea, él comete el crimen y él mismo se empieza a castigar. Bueno, Exacto. es como la intención del libro. Sí. Pero tampoco toma la decisión de ir a presentarse a la justicia, siempre hay un pero, ¿no? Pero yo no voy a estar en la cárcel toda la vida, pero yo no quiero morir, pero... No, y está la propia Pero contradicción. tampoco puedo vivir así, tampoco se va a América. O sea, el Sí. tipo no la tiene clara, pero no se mueve. O sea, deja que, no sé, como que los actos vayan tratando de aparecer solos o de manera orgánica. Pero sí, es raro. Es Y como está además confuso. traslada ahí también esa contradicción que lo constituye, ¿no? Que es casi como su esencia, porque justamente a veces utiliza ese asesinato que hizo para sentirse mejor que los demás o Sí. más inteligente, y otras veces al revés. Siente que todo el tiempo que lo van a descubrir, que no, como esos baños de humildad que tiene en momentos en donde se siente atrapado o acorralado, yo ¿no? no diría que es humildad, es paranoia. Y, Sí. y la Sí, paranoia pues. tiene que ver con todo el tiempo ser el centro. Entonces me parece que es por eso, es como el centro para lo bueno o para lo malo. Claro, es o verdad soy el más también. inteligente o soy una rata asquerosa y Sí, todos lo saben. tal cual. Es como, pero todos están pendientes Claro, de y mí. él no sabe Entonces, cuál que de eso las lo dos que es. él está todo el Y él tiempo no sabe cuál de pensando. las dos es. Si la rata miserable o el tipo o el superior. Es que ¿no? depende del momento, se siente uno o el otro. Porque Pero aparte- siempre es distinto. Sí. Parece que eso es lo que lo lleva a o dar dinero pródigamente a los pobres o robar o la frialdad que necesitas, ¿no? Para Sí, sí, sí. cometer un crimen como el que él comete. Y después con lo que decías esto de que él mismo que dijiste que spoileabas, ¿no? Pero cuando dije Poe pensé en algo, ¿no? Que Poe es conocido por dar origen a muchos géneros, ¿no? El policial, pero también el gótico, ¿no? Y me parece que acá aparecen las dos cosas, porque es un poco la inteligencia de la carta robada, ¿no? Que es lo de ir al comisario de policía y decirle, ustedes están dudando de mí, ¿no? Y vos sabés lo que estoy leyendo en el diario, ¿no? Como que todo el Sí. tiempo le juega a, vos me estás buscando, Sí. yo soy el culpable. Lo reta un poco, lo desafía. Lo desafía y lo mira tan fijo a Sí. los ojos que el otro se asusta y dice, nos equivocamos. O sea, un asesino no vendría a decirme, Claro. che, están dudando, Sí. no, soy yo, fíjate que soy yo. Entonces hay como esa cosa de la inteligencia, del confundir al que debería resolver, pero también es estar en la jaula, ¿no? Sí, sí, sí. Del corazón del ator. Me parece que es los dos personajes a la vez. Sí, tal cual. Y ahí también hay mucho para mí el interés y la riqueza de la novela, que es estar todo el tiempo en esa jaula con él, que es como la presa y el cazador a la vez. Sí, tal cual. Además yo lo pensaba también como la sutileza de la locura de Raskolnikov, ¿no? Esa forma de que él también entra a jugar el juego policial, de dar pistas, de engañar y eso. Eso Hace mucho Sí. contraste con la locura de esta mujer aristócrata venida menos, que es la mamá de Sonia, que es otro personaje que enloquece a lo que conocemos, ¿no? A Sí. lo violento, o sea, chiflada, en un no momento- alcanza a ver un matiz como más interiorizante, no, la muestran a esta mina como la recontra mega loca, que grita, que se va para la calle medio desnuda. Bueno, es que en un momento hay un tema de que
muchos personajes parecen como salidos de la vaina, bueno, ¿no? Mermeladofo, Sí, claro, hay un personaje que él su se locura cruza, también es claro, rara, al ¿no? comienzo, que es un personaje que tiene un problema de adicción a la Borracho. bebida y que no lo puede controlar, digamos, y bueno, y que termina aplastado por un caballo, la esposa de ese hombre que también se vuelve loca, el mismo mejor amigo, ¿no? No Sí, sé qué les pareció a ustedes, Razumikin. pero está un poquito ahí, ¿no? Como- Rayado, sí. Sí, Ratsumi. Pero es un loco simpático. Es simpático, Es- claro. Para mí es como que tiene esa cosa de la extravagancia, más un apasionado. Sí. Pero maneja las cosas, sabe Sí, tal cual. moverse. Sí. No está ahí como Y rascolero. para mí lo lindo también es el momento en el que en el libro se empieza a como a desdoblar el discurso de Raskolnikov Sí. Para los Rascol. amigos. y te muestran lo que piensa y lo que dice, ¿no? Ahí esa parte sí me pareció como muy buena de cómo él quiere controlar el discurso, sobre todo cuando habla, por ejemplo, con el comisario, con Sí. el policía que está investigando o con el juez. Cuando Con va a ver el Petrovich. juez, claro, donde él está a la vez contestando y evaluando lo que contesta él para no meter la pata Sí. y no pisarse y también lo que ¿dónde está la trampa? ¿Dónde Eso está? es interesante porque además es muy como escena cinematográfica, Sí. ¿no? El tipo sentado ahí viendo qué pasa y la voz en off. No, mejor no digo esto porque él va a Claro. pensar no sé qué, pero él dijo eso, entonces él debe creer que yo no sé Me qué. está queriendo hacer pisar el palito y yo no Claro. me tengo que caer y después se siente el más genio del Sí, planeta sí, sí, y que se come el mundo y hace 2 cuadras y ya está de nuevo pensando que Pensando, sí, es tremendo loquillo. es el un Raskolnikov. tremendo Me loco, parece sí. muy divertido. Sí. Sí, y después también hay una cosa social, ¿no? Que Sí, es, eso que iba es la a lectura plantear. rusa, ¿no? Del momento, siglo XVIII. Hablábamos también hace un poco que yo creía que había acá mucho germen de la movimientos obreros, ¿no? Pero desde lo dogmático, ¿no? Desde lo fáctico, o sea, no es que se reúnen, no, sino que empiezan a pensar que Razumikin no, el compañero de habitación de Vidrigailov, ¿puede ser? Bueno, no no, te de preocupes. Lugin. Tenemos Bueno, un hay un nivel personaje, básico claro, por acá. hay un personaje que defiende mucho esta idea de que todo es de todos, claro, es un germen del comunismo, pero él dice, incluso, por ejemplo, si yo me caso con una mujer, cosa que no voy a hacer nunca porque el matrimonio bla 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 bla, Claro. y ella no me es infiel, yo voy y le consigo un amante y se lo presento porque es que todos somos iguales, porque todo es de Sí. todos, ¿no? Y esto desde el dogma Bueno, funciona es- mucho. en la Claro, novela. porque además en Dostoyevsky siempre se habilita esa lectura Sí. social o lectura política a partir de sus propias concepciones y sus propios criterios con respecto a lo que estaba pasando. Que el siglo XIX siempre fue un siglo como muy, muy movido, ¿no? En Sí. relación a las ideas y el surgimiento. Y en particular, estaba revisando ahora mis notas antes de grabar. En ese periodo, en el periodo en el que vive Dostoyevsky, Rusia ocurren una cierta cantidad de hechos que llevan después a lo que fue la Revolución Rusa. En particular, bueno, había una cuestión con los campesinos, que es que ellos se les prohíbe, digamos, ser dueños de las tierras y a la vez se prohíbe la esclavitud. Entonces era como una situación en la que quedaban un poco esclavos igual, porque digamos no tenían a dónde ir y a la vez ya no habían perdido como esa relación de necesitaban sobrevivir, pertenencia. y los Claro. caminos eran pocos. Claro, porque a los Claro. esclavos los amos los mantienen. Sí, Porque y a la vez, o sea, Sí, es una libertad, terminamos- claro, es una libertad condicionada. Eres libre, pero a ver cómo pero cómo fíjate solucionas. dónde vivís, porque Claro, ¿no? Claro, sí. Entonces sí, hay por toda eso una no. masa de gente que además Que- había mucha población rural que Sí. está quedando como, esencialmente es el rural. 80% Sí, de, sí. la- Claro. de Rusia. Que ha quedado ahí como medio a su suerte y que es, digamos, el primer pasito en este desarrollo que llevó después Sí. a la revolución. Y había muchas ideas que se gestaban en ese momento y de hecho incluso cambió la perspectiva con respecto al intelectual. Tenía que involucrarse o hasta ahora venía siendo como una representación más Sí, también cuál asociada era la a relación nobleza, entre ¿no? patria y los intelectuales, ¿no? ¿Cuál era el Exacto. conflicto ahí? Sí. ¿Qué se dejaba decir? ¿Qué se dejaba hacer? De hecho, bueno, ahí se puede hacer como una vinculación mucho con Dostoyevsky, en cuanto él también era afín con las ideas socialistas y en un punto pega la vuelta a su vida y se pone en contra, ¿no? También un poco porque se exilia, porque, Estuvieron bueno, a punto de fusilarlo. estuvo a punto de fusilarlo, claro. Entonces, De hecho, literal, porque Sí, le sí, sí, hicieron sí, sí. esa prueba. Ahí eso es terrible. Claro, entonces en un punto tampoco lo dejan publicar hasta que él hace como esta pega la vuelta y ya lo habilitan de nuevo. O sea, también la presión social dice mucho no solamente de la literatura, sino de la manera en que era leída y de la manera en que era concebida, ¿no? Sí, y además, bueno, la cuestión de la censura, no sé si fue literalmente en este momento en el que él publica este libro, pero era una cuestión, era muy difícil contar sin que te censuraran. Me acuerdo que una de las cosas que nos había contado el profesor era que
por ahí lo que hacían era poner una cosa muy obvia para que le cortaran eso y el resto lo dejaran pasar, porque entonces bueno, como Lo que todas sublime, estas ¿no? reflexiones están también acá, están en otros libros de él, pero Se publica también por entregas, ¿no? Hay que decir que es una novela que tuvo 2 entregas y bueno, la gente iba siguiendo, que también dice mucho Sí. del diario, ¿no? De la gente a quien le prestaba atención. claro, tal cual. Sí, y ya con esto Sí. de la manera en que fue publicado, de lo del como medio folletín en el diario, se relaciona con algo que estaba pensando, que es un texto y un autor muy modernos, ¿no? Y creo que un rasgo muy fuerte de esa modernidad en Dostoyevsky es que esta presentación de los conflictos sociales de los que vos hablabas es hecho desde un punto de vista absolutamente marginal, ¿no? O sea, es un loco, Sí. lo que decíamos, es como un loco atraviesa todos estos conflictos. Y un otro sin dinero, ¿no? También. Es verdad, porque con el dinero, por más que seas loco, por ahí tenés una situación de poder Sí. y de autoridad. Exacto, ¿no? Me parece que ahí está como en esa mirada que vos hablabas del cine, de una cierta técnica cinematográfica, que la ha usado mucho el cine del siglo XX también, ¿no? Es como la situación desde un punto de vista inesperado. Sí. Y no desde el narrador decimonónico que te explica Sí, lo que te está aclara pasando. todos los detalles. No, me parece que ahí es ese rasgo que también es tan interesante, que hace que el texto no envejezca, Sí. ¿no? Que es esa cosa tan disruptiva de te cuento la historia desde un punto de vista muy confuso. Sí. Por eso digo, la motivación del asesinato es ambigua muchas veces, ¿no? Sí, esta es la vida habilita misma. esta lectura social como de pensar que también se está reflejando por ahí, bueno, por ahí por algunos ensayos y algunas discusiones medio filosóficas que hay en el medio, ¿no? En relación a este criterio medio fascistoide que propone el protagonista, ¿no? De pensar que en realidad la población se divide en casi como superhombres, si se quiere. Claro, ¿no? esa es su teoría, Gente que ¿no? es extraordinaria y gente ordinaria. La gente ordinaria es ganado que sigue a el extraordinario, que es El que tiene la posibilidad de rebelarse y cometer actos Sí. poco moral o incluso ilegales Porque a además favor. pone de ejemplo ¿no? a Napoleón cuando habla Sí. de gente extraordinaria. Se compara así humildemente con Napoleón. Sí. Cosa- Pero bueno, es una figura, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, y no hay que perder de vista que pocos años después, un loco rematado con delirios de grandeza se convierte en el dueño del continente. Claro, tal cual. Totalmente. Sí, sí, sí. Y con las Sí, mismas. con esas ideas, Sí, ¿no? Solo exacto. que ese Sí. tipo se convierte en Sí. un hombre muy poderoso, pero era un loco como Raskolnikov, ¿no? Sí. Que Bueno, estaba y ahí esto- en las tabernas dando sus discursos de grandeza. Sí, Sí, es cierto. totalmente. Bueno, y en la propia Rusia, Stalin también Sí. tuvo Sí. sus propias. Hemos tenido loquillos, ¿no? Lo que Interesantes. pasa que sí, yo creo que Stalin es un personaje que se va formando y que se convierte en el dictador terrible, o sea, Más gradualmente. No, sí, por ahí, pero aparte después también, Sí. ¿no? Y ocupa poco el lugar de justamente de estaban con los aliados que eran Sí. los pacificadores, Claro. ¿no? Pero Sí, 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 sí. claramente hizo Sí. lo mismo. Sí. Pero es interesante. Ahora Raskolnikov al final, claro, y tiene mucho que ver con la cuestión de la pobreza, ¿no? Porque muchos loquillos, ya sea en la política o en la literatura, tienen este rasgo de no tener dinero y como enloquecerse desde ese punto, ¿no? O sea, como que Sí, es muy eso es importante el interesante. dinero, es muy importante la plata. Sí. Y su hermana también sufre, y su madre también Sí. sufre, porque Sí. su madre también es como venida menos, ¿no? O sea, todos los personajes que lo secundan, que empiezan como a perder la cabeza, es básicamente porque no tienen comodidad para vivir, y eso es como una cuestión comparativa de clases sociales, ¿no? Sí. Específicamente, quiénes son los beneficiados, quiénes son los que no están beneficiados, incluso en Los Miserables. Fyodor Dostoyevsky también tenía epilepsia, tenía depresión, tenía Sí, sí, sí. problemas Adicción al psicológicos, juego. ¿no? Adicción al fuego. Vivió una vida que en su mayoría fue sin recursos, pese a que era el gran escritor y lo Es que sea. Esto de escribir por entregas era porque el tipo estaba absolutamente endeudado. Claro, tal Entonces, cual. él llegó a entregar todos los derechos de su obra porque era lo único que le quedaba, en serio. Sí, o sea, sí, sí. terminaba haciendo acuerdos que no tenían nada de acuerdo con sus editores, porque como los editores sabían que el tipo estaba arruinado, le proponían tratos absolutamente desfavorecedores. Claro. Entonces era como, bueno, te damos 30 rublos, pero todos los derechos de tu novela Sí. van a ser nuestros. Y el tipo firmaba, accedía, era Sí, sí, como sí, es una impresionante. cosa tremenda que hace a que, bueno, que claramente está en esa cosa dostoyevskiana de sus personajes. Sí, a mí yo lo sentí, bueno, ya había justamente leído esta cuestión de la adicción al juego y cómo le pesaba gastar la poca plata que tenía en eso.
bueno, cuando él pide disculpas, cuando Raskolnikov le pide disculpas a la madre que regaló así tan gentilmente la poca plata que la hermana y la madre habían logrado juntar y le habían mandado por correo. Yo ahí dije, esto lo escribió por él. Sí, como decías, de hecho, hay una anécdota muy interesante en un libro de Santiago Posterillo que se llama Cuando Frankenstein leyó al Quijote, que son como anécdotas literarias, en la que decía que en ese punto, cuando estaba escribiendo El crimen y castigo, que lo hacía por entregas, no tenía plata y un editor llega a su casa y le dice, bueno, escribe una novela y yo te la pago en 30 días, pero si a los 30 días no está mi escritor de la novela, me quedo con todo lo que tú decías, Marito, en todo, o sea, todo su patrimonio intelectual, ¿no? Y el tipo contrata a una mecanógrafa que trabaja con él en la tarde, mientras él en la mañana escribe El crimen y castigo, en la tarde le dicta a esta chica el jugador, y lo termina en 26 días. O sea, 26 días para una novela, como, bueno, interesante. Que también habla, ¿no? De la borrachera, del juego. Su padre también era adicto al juego. Y el tipo va a entregar la novela al editor y el editor no está. O sea, no está por piola, porque si se pasa un día, no sé, lo que hace, y eso es un tip para todos nosotros, es irse a la comisaría para que le selle el manuscrito diciendo que él lo tenía listo y fue a entregarlo, tal. Y sí, entonces pasa eso, ¿no? Qué cruel, ¿no? Aparte qué triste y bueno, que el trato era un poquito cruel. Sí, aparte es como la injusticia del artista, ¿no? Un tipo que hoy es como uno de los grandes de la literatura, que en su tiempo haya pasado tanta miseria. No sé si es bueno o malo, porque en todo caso se puede haber ayudado al desarrollo de su obra, pero en todo caso no es un buen sentimiento la desvalorización de mentes como la de él. Claro. Claro. No, y que creo que también hay un poco de ahí del morbo, ¿no? De la explotación, total. Porque el tipo era un enfermo y en lugar de no sé, de intentar ayudarlo de alguna manera, lo que hacían era sacar plata, ¿no? Sí. Era como... Bueno, eso es lo mismo que hoy pensamos en los artistas de rock o los DJs que se mueren de sobredosis, ¿no? Que después te enterás que, bueno, hicieron sí o sí tenían que hacer todas las fiestas de Ibiza, porque si no... Claro. Y el tipo está pasado de droga y lo sacan antes de la clínica para que, ¿no? Como estas historias así de exprimir toda la última gota que te pueda dar ese producto, ¿no? Porque al final también se ve como eso. Y también puede pasar esta posición de los artistas en cierto momento, ¿no? Bueno, hoy, por ejemplo, es gente poderosa, un escritor, un artista, un actor, un cantante, pero en ese momento era gente que lo usaban para entretenerlo. Había Mozart tocaba en casas, el piano, Beethoven, o sea, estos también escribían para entretener, o sea, no era como una industria tan poderosa, eran como gente que se trataba de entretener. ¿no? Claro, no estaba concebida por lo menos de esta manera. Y los trataban re mal, por 3 pesos los hacían cantar, bailar, zapatear, escribir, componer. Entonces, claro, también un poco va de esto, de que no tienen un patrimonio personal y una riqueza, y eso ya los vuelve dependientes de la aristocracia. Claro, totalmente. Bueno, para cerrar, nada, me parece que creo que con estas dos cosas nos quedamos de la obra. Por un lado, la cuestión de cómo surge o cómo se gesta en el personaje la locura, y creo que eso es uno de los temas más fundamentales de la novela. Y después el otro es cuál es la motivación, ¿no? La verdadera motivación, porque uno ve que el personaje va planteando distintas posiciones o posibilidades, ¿no? Primero ves la extrema pobreza y la posibilidad de adquirir algún dinero, pero después es muy despectivo con el dinero, en realidad. Lo quiere tirar por el puente. Se deshace de la plata enseguida. O sea que no era ese el motivo. No. Y además la gente le quiere dar plata en la calle, ¿no? Lo confunde con un mendigo y bueno, él se deshace, como que todo el dinero le resbala, parece, así que podemos descartar esa posibilidad. Entonces después decimos, bueno, esto que decíamos, ¿no? Él plantea en ese ensayo que se publica en el diario que hay 2 tipos de hombre y él evidentemente se asocia con esos superhombres. Eso ¿no? es importante porque él se quiere demostrar que es un superior, pero cuando comete el crimen y no es capaz de dejarlo ir, entonces ya se da cuenta que es de los de abajo, ¿no? Según su propia teoría. Porque si fuera un hombre extraordinario, tendría que entender el asesinato como parte del desarrollo que lo va a llevar a alcanzar un paso más, un éxito en algún aspecto, ¿no? Político o qué sé yo. Se hubiera quedado con muchos rublos, en todo caso. Sí, se hubiera quedado. Y coppels. Esas palabras son uno de los motivos para la novela. Sí, tal cual. Enterarse de todo eso es impresionante. Sí, yo quería, relacionado con esto de los rublos y los copex, decir una cosita más. Esto que dije, que a mí lo que más me atrapa de esta novela no es la trama, sino el ambiente, en el sentido de lo que para mí es una gran novela,
en el género específico de la novela, ¿no? Porque creo que el cuento, la poesía va por otro lado. Creo que una buena novela lo que hace es una teletransportación. Es, de repente estás ahí, estás en esos cafés miserables, llenos de borrachos, con la ropa desarrapada, y bueno, y es algo maravilloso no solo desde el disfrute personal, sino de cómo estimula la capacidad de la empatía, la inteligencia y la imaginación, ¿no? La capacidad de poder vivir algo que no viviste, de alguna manera lo estás viviendo, cuando alguien con una gran capacidad lo puede recrear, ¿no? Y además teniendo en cuenta que nos dicen qué piensa Raskolnikov en todo momento, es como una transferencia básicamente de ideas, ¿no? De una mente a otra, no hay un intermediario, no hay como una acción que regule lo que piensa, te lo dicen de frente, o sea, yo estoy pensando, y la línea del pensamiento es demasiado lógica para no creerla incluso, o sea, incluso uno puede llegar a un punto de decir, bueno, puede ser, el otro año, si me faltan coples o rublos, me leo Crimenitas. Claro, ¿no? Es como esa identificación con cualquier mente de manera universal. Sí, a mí me sigue sorprendiendo que en ese sentido quizás sea como una lectora más inocente, si se quiere, que cómo te involucra, ¿no? Cómo sufro con los personajes, o sea, no puedo evitarlo, ¿no? Uno sabe que es ficción, pero es como con las películas que alguien se está muriendo de cáncer, que igual llorás, y vos decís, es un actor, pero no lo podés, digamos, ¿no? Ahí se genera como una magia, ¿no? Y es un logro del escritor, ¿no? Conmover, ¿no? Desde cualquier punto, desde cualquier aspecto. Me acuerdo que Deleuze, el filósofo, en una entrevista dijo algo que siempre me acuerdo. Dice, un gran novelista te hace sentir el olor del pan que se está cocinando en la panadería de la esquina, ¿no? Sí. O sea, de repente estás ahí sintiendo el olor que está sintiendo el personaje. Eso me parece que es tal cual. Tal cual. Así que, bueno, no sé si quieren... No, por ahí estamos. Fue un poco largo el programa de hoy, pero el tema ha sido muy interesante. La participación de Mari maravillosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Hasta el próximo capítulo. Seguimos con el ciclo de locura. Y bueno, a todos ustedes una feliz tarde, una feliz semana. Nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram en Contratapas Podcast o en www.outfirst.com. A Florencia, mil gracias y nos vemos la próxima. Igualmente, Jam, nos vemos.